Este es el quinto capítulo que estamos haciendo sobre Mayra Santos Febres, la escritora puertorriqueña, y los disparates que dice continuamente sobre Julia de Burgos. Ya los que están viendo este vídeo es porque entiendo que han visto los primeros 4, en donde exponemos toda una serie de disparates de esta señora que ha escrito libros sobre Julia de Burgos. El primero una biografía, el segundo una novela donde expone a una especie de alter ego de Julia y a Julia de Burgos, y expone entonces una dinámica ideológica sobre la vida y la obra de Julia de Burgos. Nos vamos a repetirnos, vamos a tratar de cada vez dar algo nuevo, y aquí van a ver algo nuevo. Aquí van a ver a una Mayra Santos Febres en 1999 diciendo que Julia era blanca, así como usted lo está escuchando. En los primeros 4 capítulos hemos visto bastantes videos donde aparece una Mayra Santos Febres diciendo que Julia era negra, y lo voy a repetir aquí un momentito porque son unos videos muy cortitos, y entonces vamos a presentar a una Mayra Santos Febres que dice que Julia era blanca y no blanca. Vamos a ver ahora mismo. Se le lee, hay mucha gente que no sabe que Julia es negra. Nadie sabía. Y además siempre la pone. Era negra. A mí me cuenta gente que la vio Juan Bosch, lo dice en sus entrevistas. Gente que la vio Juan Bosch, lo dice en sus entrevistas. ¿Ven? Y hemos visto en estos 4 videos donde yo no es que lo digo, todo el mundo sabe cómo yo trabajo estos videos. Traigo documentos, traigo pruebas de lo que estoy diciendo. No abro la boca y suelto un montón de doxografía, sino que les presento a ustedes la prueba contundente de que lo que dice esa señora es incorrecto, son disparates, son incorrecciones y son mentiras descaradas. Pero vamos a ver, hay un video del archivo de medios audiovisuales que está en YouTube de 1999 donde vemos a una Mayra Santos Febres jovencita hablándonos de Julia de Burgos. Vamos a ver lo que dice, escuchemos. Y la foto clásica de Julia de Burgos, ¿verdad? Que se parece así como una diva de los años 40, de esas películas con Clark Gable, en donde ella tiene las cejas sacadas, esa expresión perdida. Julia de Burgos era terrible. A mí me encanta Julia de Burgos porque era una mujer mala. Miren miren qué interesante. Ella dice no solamente que Julia es blanca, sino que es como una diva de Hollywood. Y habla, por ejemplo, de que entonces es la mujer de Clark Gable en una de sus grandes películas. Yo pienso que está hablando de la famosa película Lo que el viento se llevó. Vamos a ver. Tenemos aquí la presentación de Lo que el viento se llevó con Vivien Leigh. Y la foto clásica de Julia de Burgos, ¿verdad? Que se parece así como una diva de los años 40, de esas películas con Clark Gable, en donde ella tiene las cejas sacadas, esa expresión perdida. Entonces entendemos que esta foto de Julia, a quien se parece realmente es a Vivien Leigh, la estamos viendo aquí, y no a la actriz que hizo de la dama de compañía. En ese tiempo la esclavitud, ¿no?, permeaba en los tiempos de Lo que el viento se llevó. Y miren esto, ya no es Vivien Leigh, ya se trata de esta señora que de hecho ganó el Oscar por su interpretación extraordinaria en esa película. ¿A quién se parece? Pues miren la portada de la otra Julia de Mayra Santos Febres, que es la novela de la que hemos hablado todo el tiempo. Entiendo que no se sacó de ahí, sino que se sacó de esta foto que tenemos de Julia de Burgos en Santiago de Cuba, una de las fotos que le envía a su hermana Consuelo. Y esta foto entiendo que es la misma, la foto que se envía junto con esta, junto con Juan Isidro Jiménez Grullón. Y ven las tonalidades incluso de la piel de Julia de Burgos y Juan Isidro. Otra comparativa con otra foto con la misma ropa de la anterior. Y vean, es el mismo día se tiran esta foto. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque entiendo, miren esta foto y miren cómo ella trata 30 años después de hacer parecer a Julia negra. Claro, esto lo estoy haciendo yo, pero cuando ella dice que Julia era negra,
y en 1999 dice que era blanca, que es como aparece la foto en el original. ¿Qué les traigo esto? Les traigo esto para que vean cómo la cultura y la sociedad cambia, pero la ciencia no cambia, sino que hay unos cierres categoriales y se expande, ¿verdad? Con nuevos descubrimientos. En el caso de Mayra Santos Febres, al no hacer un estudio de Julia en términos científicos, cae en esto. Es decir, 30 años antes, Julia era blanca. Hoy, Julia es negra, porque sigue los patrones de un wokismo exacerbado, donde lo que vale son las minorías, la otredad, las minorías, siempre contra el poder. Ya eso lo vimos en el capítulo 4. ¿Okay? Es increíble cómo incluso ella es la que trae a colación, no yo. El hecho de lo que el viento se llevó, y que una mujer que se parece más a Vivian Leigh, entonces la trata como si fuera la esclava de Vivian Leigh en los tiempos en que se desarrolla esta película tan famosa. Vamos a seguir a ver qué otro disparate nos dice la joven Mayra Santos Febres. A Julia. Sin embargo, la bibliografía de Julia es bien sucinta y de hecho está llena de mucho misterio, porque el primer poemario de Julia de Burgos de 1937, Poemas exactos a mí misma, se perdió, nadie lo ha leído. Es un poemario fantasma. Miren, eso es lo que dicen muchos estudiosos, pero yo me puse a estudiar el tema del famoso poemario de Julia desaparecido. Poemas exactos a mí misma. Esto lo dice Ibet Jiménez de Báez en su libro Julia de Burgos, Vida y Poesía, y ella con quien se sienta es con la hermana de Julia, Consuelo, que no es ninguna experta, incluso el hecho de que tú seas hermano de alguien no te hace experto de esa persona. Entonces, dice mucho disparar también Consuelo, eso lo vamos a ver poco a poco, pero vamos. Poemas exactos a mí misma, dice Mayra Santos Febres, que es un poemario perdido, fantasma, que nadie lo ha leído. Cuando se presenta Julia, esa gran presentación que hace Llorens en Puerto Rico Ilustrado, y van a ver que dice que Cuchicol le da a él un poemario de 23 poemas de Julia, y quiero que recuerden bien el número 23. 2 semanas después, la misma Cuchicol publica en noviembre 27 del 37, también en Puerto Rico Ilustrado, ese fragmento crítico que dice Llorens que ya había publicado en República Dominicana. Poemas exactos a mí misma, lean conmigo. Julia Burgos de Rodríguez, Puerto Rico, 1937. Y dice que le ha confiado Julia el original de este libro, que consta de 23 poemas que nos revelan una poetisa, etc. Va a dar a luz pública su primer poemario. Y dice, algunos de sus poemas han sido publicados ocasionalmente en revistas y periódicos nuestros. Entonces dice, otra vez, entre los 23 poemas de su libro, hay 4 que le han gustado, que parece que son excelentes para esta señora Cuchicol. Uno es el poema del hijo que no llega. Y vemos que el 22 de agosto del 37 se publica ese poema, ¿dónde? En El Imparcial. El poeta de hoy, poema al hijo que no llega. Hay unos libros que dicen que eso se publicó en la revista El Poeta de Hoy, no. Una sección de el periódico El Imparcial. También habla de Latigazos. Latigazos es un poema que se publica en 1969 en la revista Mester, y luego se publican todos los libros donde se publican las obras de Julia, pero Latigazos, se publica en el 69. Dice Ruscalleda, el editor de esa revista, que se los dio Oscar Valle junto con otros 4 poemas. Así tenemos a Latigazos. Todo el mundo ha leído a Latigazos. Todo el mundo ha leído el poema del hijo que no llega. Y tenemos, aquí también está Amante, Amado, Brindis 1, Brindis 2 y Luz de Amor. ¿Sí? Y aquí dice específicamente que
Ruscalleda nos dice que, por ejemplo, estos poemas, en el caso de Brindis 1 y Brindis 2, él les puso los números, o sea que no, en el original no aparecen como Brindis 1 y Brindis 2. Esto es bien importante para lo que van a ver ahorita. ¿Okay? Aquí tenemos, para fines de darles la fecha en que se escriben estos poemas, vemos que Amante, en un libro de Ruscalleda, Jorge Ruscalleda Bercedonis, que otra vez es el editor de la revista donde se publican estos poemas por primera vez en el 69, Mester en Aguadilla. Él tiene otro libro, Memorias de Aguadilla 2, donde él nos enseña las fotografías de los originales que le enseña Oscar Valle para su publicación. Y ahí está un original Amante. Y vean más o menos cómo está escrito, porque todos sabemos que Poemas Exactos a mí misma era un poemario que realmente se escribió a maquinilla y que se entregaba por ahí a los amigos de Julia, pero que nunca se publicó. Y aquí tenemos, ¿verdad? Vean más o menos cómo está escrito Amante, ¿verdad? Y yo encontré una foto también a maquinilla de el mismo poema Amante, esta vez en el libro de María M. Solá, Julia de Burgos, Yo misma fui mi ruta, y ahí lo tienen, ¿sí? Y vean que es totalmente diferente, y dice bien claro, Julia Burgos de Rodríguez, San Juan de Puerto Rico, invierno del 1936, de manera que sí, es un poema anterior a los poemas que publica Julia luego como Julia de Burgos. Sigue publicando como Julia Burgos de Rodríguez. Entonces tenemos otro poema que dice Cuchicol, que le gusta mucho, que cree que destaca de esos 23, estos 4 destacan. Ya habló de poema del hijo que no llega, nos habló de latigazos, este es el tercero, Ronda Nocturna. ¿Sí? Ronda Nocturna se publica en El Imparcial el 4 de diciembre de 1937. Yo entiendo que Julia lo tenía, ya escrito como Julia Burgos de Rodríguez, y entonces lo publica como Julia de Burgos ya el 4 de diciembre del 37, junto con Pentacromía, Pasaje Interior, Ven, Interrogaciones y Ya no es canción. Y el último poema que dice Cuchicol, que cree que son los mejores de esos 23 poemas de Poemas Exactos a mí misma, es El Responso de las 8 partidas. Todos conocemos ese poema porque es el último de los poemas políticos que publica Julia en la revista La Acción, ¿verdad? La revista La Acción, donde publica 9 poemas políticos antes de su separación de el nacionalista Rubén Rodríguez Bouchan. Con esto estamos diciendo que ese poemario fantasma, ya por lo menos tenemos prueba absoluta de que 4 de esos poemas todo el mundo los ha leído, porque aunque no los publica, extrañamente, aunque no los publica el primer libro donde se publican las obras completas, bueno, la obra poética de Julia, no le llaman poemas completos, sino la obra poética de Julia, el Instituto de Cultura Puertorriqueña nunca los publica. Ellos nunca publican ningún poema publicado como Julia Burgos de Rodríguez. Todos los que publican son luego de Cortando Distancia, donde Julia ya se cambia el nombre a Julia de Burgos. Bueno, en Julia de Burgos, Vida y Poesía, ya habíamos hablado de Ivette Jiménez de Báez. Es la primera biografía donde se estudia la vida de Julia. Y entonces ella nos dice que hay ¿verdad? Habla otra vez de poema Exactos a mí misma, y dice que el único poema que ella ha encontrado que formaba parte de ese poemario es y ahora es que viene la importancia de que hayan sido
dice Cuchicol, 23 poemas. Porque cuando contamos desde el primer poema que publica Julia, Gloria a ti, en octubre del 34 en Alma Latina, hasta antes de Cortando Distancia, es decir, antes de Poema del Hijo que no llega, que se publica en agosto 22 en El Imparcial, ¿cuántos poemas tenemos? 22 poemas, junto con Acaso. Y el único poema que se nos sale un poco del hecho de ser contundente con esto de 23 es que el 4 de diciembre del 37 Julia publica Pentacromía, Paisaje Interior, Ronda Nocturna, Ven, Interrogaciones, Ya no es canción en el periódico El Imparcial, de manera que Ronda Nocturna saldría de ahí para conformar 23 poemas. Si ustedes ven lo que les estoy enseñando, hasta Acaso eran 23 y junto con Ronda Nocturna serían 24. ¿Y cuál es el cambio que hay que hacer aquí? Bueno, bien sencillo. ¿Recuerdan cuando les dije que Brindis, los poemas Brindis no tenían en el original números, según nos dice Ruscalleda, y que para fines de que no se le de mantener un control de los poemas, les puso número, ¿verdad? Él les puso número. Ruscalleda Bercedonis, Jorge Ruscalleda Bercedonis, el editor de la revista Mester en Aguadilla, cuando toma esos poemas en 1969, les pone números. Por eso ustedes ven, se los estoy enseñando, que Brindis son los únicos poemas que se publican en comillas. Brindis 1 y Brindis 2. Y para cerrar el tema, entonces, ya presentamos Brindis 1, Brindis 2 aquí. Y entonces les presento cómo sería o cuál es la disposición de los poemas de el poemario perdido, supuestamente perdido, pues, poemas exactos a mí misma. Aquí se los presento. 23 poemas que exactamente son 23 y que debieron ser exactamente los poemas de el poemario perdido que nadie ha leído, según Mayra Santos Febres, poemas exactos a mí misma. Usted puede decir, bueno, Edwin, estás estirando un poco, ¿verdad?, de tu lado o para tu lado. Sí, pero usted mire, ¿verdad? Mientras no tengamos ese poemario en nuestras manos, no podemos decir absolutamente que se tratan de esos 23 poemas. Pero usted, ¿verdad? Aquí estamos, y les lo estoy diciendo que sí es una teoría mía. Pero recordando a Agatha Christie, ¿no? Una casualidad es una casualidad, 2 casualidades es una pista, 3 casualidades es una prueba. Y aquí tenemos más de 3 casualidades, ¿verdad? Bien. Y claro, todos estos poemas, incluso los poemas políticos, no los publica el Instituto de Cultura, ni en 1961, cuando salió la primera edición de esa obra poética de Julia, ni hoy. Ahora lo publica Jack Agüeros en Song of the Simple Truth, aparece, y también lo publica los libros que publica la editorial La Discreta, donde aparecen toda la obra de Julia de Burgos, ¿sí? O sea que, conclusión, todo el mundo ha leído esos poemas, todo el mundo. Los tenemos en nuestra disposición. Salieron en los periódicos, salieron en revistas. Y que por extraña razón no los publica el Instituto de Cultura puertorriqueña. Y usted dirá, pero Edwin, le dieron los billetes el pueblo de Puerto Rico en el 61 y eso forma parte ya es propiedad del Instituto de Cultura. Y que en los años 50, 60, 70 podría ser que hayan unas, ¿verdad?,
esos debates políticos tremendos con el independentismo y con el Partido Nacionalista, sí. Pero mire, estamos en el 2026 y la última edición que yo abrí de la obra completa de Julia, publicada por el Instituto de Cultura, era exactamente igual a la edición de 1961. No se publica nunca los poemas políticos de Julia, ni esos 23 poemas, que son el único que sale, ¿verdad? De ahí es Ronda Nocturna, es el único de esos 23 poemas que sí está publicado. Recuerden que Consuelo Burgos y Juan Bautista Pagán son los editores de ese libro. Pobre. Y en el 36 y 37, recuerden, el 37 es cuando cogen preso a Clemente Soto Vélez y ocurre la primera encarcelación de los nacionalistas puertorriqueños. Ella estaba trabajando como maestra en la Escuela del Aire, que era, ¿verdad?, como esto que estamos haciendo. Era educación a larga distancia, pero sin cámara. Ella trabajaba por radio, ayudando en la alfabetización y dando clases por radio. Cuando toman preso a esta gente, ella se proclama a favor de la independencia de Puerto Rico y la votan. No han cambiado. Mire, Mayra Santos Febres, Julia, ya en 1933, cuando ella tiene 19 años, ella no es lo que usted dice que es la parte general de aquello, la secretaria del Partido Nacionalista, no. Ella es presidenta en Río Piedras de las Damas Nacionalistas y también presidenta de las Hijas de la Libertad. No es ninguna secretaria de nada. Y son un grupito de muchachitas, de jovencitas. El Partido Nacionalista siempre buscaba jovencitos en las escuelas públicas de Puerto Rico y en las universidades, ¿verdad? Y eso se le criticó también, porque menores metiéndose en estas cosas, ¿no?, políticas. Una información que aparece en el archivo del FBI dice que Julia trabajó en la Escuela del Aire de 1938 a 1939. Ahí usted lo está viendo. 1938 a 1939. Esto de los cuando se llevaron a los presos políticos a Atlanta, eso ya había pasado un año y par de meses. ¿Sí? Prueba también de que Julia estaba trabajando en 1938, 1939 en la Escuela del Aire. Tengo que aclarar que yo no le creo a Julia cuando dice que estaba trabajando en el 1939 en la Escuela del Aire. Sí le creo porque tengo prueba de que estaba trabajando en 1938. En este libro del gran Roberto Ramos Perea, desde la Escuela del Aire, Julia de Burgos, ahí nos dice cuántos escritos ella publica, ¿verdad?, les da para la producción a la Escuela del Aire. Y son 4 pequeños dramas radiales, ¿verdad? Un paisaje marino, Llamita, quieres ser mariposa, La parranda del sábado y coplas jíbaros para ser cantadas, ¿verdad? Y aquí aparece también, antes que esto, los concursos de aficionados. Hay un concurso de aficionados donde necesitan jurados. Y ahí aparece, lo van a ver, el jurado que entendió en la adjudicación de premios estaba compuesto por señora Monserrate Delis, señora Obdulia Rivera y señora Julia Burgos de Rodríguez. Lunes 16 de mayo de 1938. Así que a ella no la pudieron haber votado en 1937 porque la vemos trabajando en 1938, por lo menos como parte de un jurado. Y entonces aquí aparecen los dramas, ¿no? 4 de abril del 38, Un paisaje marino y viernes 22 de abril de 1938, Llamita quiere ser mariposa. Y entonces aquí tenemos prueba de que Julia ya estaba en el surco independentista y nacionalista desde 1933. Cuando usted dice que Julia a los 19 años, eso aparece en los otros videos que yo lo critico,
donde usted dice que Julia era la secretaria general del ala femenina del Partido Nacionalista. Pues no, en el 33 ella era presidenta de las Hijas de la Libertad y presidenta de las Damas Nacionalistas de Río Piedras. Aquí lo ven, martes-mayo 30 de 1933. De las Damas Nacionalistas en Río Piedras. Y ahí dice bien claro, presidenta señorita Julia Burgos, vicepresidenta señorita Josefina Díaz, y mire qué interesante, esto nadie lo ha dicho antes, tesorera señorita Carmen Burgos, hermana de Julia de Burgos, y entre las vocales Consuelo Burgos. O sea, Julia tiene 19 años, Carmen Burgos nació en el 16, tiene un año antes menos que Julia, y Consuelo Burgos nace en el 17, 16 años, o sea, son menores de edad. Entonces, darle importancia a estos grupos que formó parte de la presidenta, que fue la secretaria, son grupitos. En esos tiempos se hacían grupitos de cuánta cosa hay, y se firmaban unos papelitos, quizás se reunían y tomaban café y galletas y nada más. ¿Qué hicieron estas personas? Nada, nada. Quizás como hay un tesorero ahí, imagínese usted, una muchachita sin dinero, que según dice Mayra Santos Febres vienen de las montañas de Puerto Rico, pelas, y ya hay una tesorera en ese grupito. Si yo fuera ellas, y yo estuviera en una situación de que no tengo ni para comer, bueno, vamos a recoger dinero, que sobrará algo para comer. Esto nunca se va a saber. Y aquí les traigo la información que casi nadie dice, es decir, yo lo he dicho, es decir, que la primera vez que Julia se gana un premio literario se lo gana por la Federación Libre, que está unida con el partido en el poder, el Partido Socialista, que junto al Partido Republicano conforman la coalición, ¿sí?, que llevan ganando muchas elecciones en Puerto Rico, que son los enemigos del Partido Nacionalista. Y mire usted, la señora Julia de Burgos, por su poesía Canto a la Federación Libre, en 1939, 17 de julio, se gana un premio con la poesía Canto a la Federación Libre, y van a ver la poesía por ahí, ¿sí? Eso no lo dice Mayra Santos Febres, que Julia parte del nacionalismo y luego sigue las posturas del socialismo, del comunismo y del marxismo. Eso no lo dice por ningún lado, ni nunca habla de el montón de veces que Julia dice soy atea y soy comunista, y cada día lo soy más. A su vida en general, tuvo 1, 2, 3 matrimonios y un montón de jevos, me cuentan por ahí. Esa es la parte que me gusta de Julia. Sí, pero esa enfermedad que tuvo en la garganta con esto de los jevos tiene mucho que ver. Cuando usted busca en internet, el papiloma humano se pega por relaciones sexuales. En el 40 ya no puede más y se va a Nueva York, se va en exilio, ¿verdad? De Nueva York pasa a La Habana y vive en La Habana del 40 al 42, cuando regresa nuevamente a Nueva York después de haber dejado al cachetón. Sí, pero lo que usted no dice es que ella se va de Puerto Rico a Nueva York siguiendo el cachetón, y que cuando el cachetón se va a Cuba, ella se va a Cuba siguiendo el cachetón. Eso no lo dice, y que es una falta de respeto a un señor que estuvo en la cárcel por culpa de Trujillo, que lo metió en la cárcel, que le quitaron un montón de todo lo que tenía la familia. A veces usted dice que no, que esta gente eran burgueses y no querían a una Julia tras que era negra, era pobre. Esa gente ya no tenía nada, si Trujillo le había quitado casi toda la fortuna que tenían. Y usted dice eso, y tratando a un señor que escribió muchos libros, que es muy querido en la República Dominicana, que es un estudioso, que usted puede estar en contra
de que haya dejado a Julia o en contra incluso de sus posturas marxistas, pero es un ser humano que no estuvo por ahí metiéndose droga, cayéndose por ahí, emborrachándose, sino que trató de hacer lo que hace una persona cuando se le da el intelecto que tenía para poder escribir libros, para dar conferencias, para más o menos ser un intelectual, ¿no? En los tiempos en que esto era muy importante porque había un problema tremendo en la República Dominicana con Trujillo. Y siempre fue un enemigo de Trujillo. Lo que usted aplaude en Julia, aquí no lo aplaude. ¿Por qué? Este señor no era ningún sinvergüenza, entiendo yo. Lo que yo he leído de este señor no lo hace una persona mala en ningún aspecto. Una persona que se le debe dar un respeto. ¿Sí? Un respeto. Lo que merece no es ningún cachetón. No es ningún cachetón. Son faltas de respeto. Y frente a una concurrencia de estudiantes de la universidad que todavía son jovencitos, esas cosas no se deben permitir. Y allá se casa con un señor que se llamaba Armando Marín y trabaja como redactora de un semanario que se llamaba Pueblos Hispánicos, de una publicación que se llamaba Pueblos Hispánicos. Mire, señora, por favor, Pueblos Hispanos, que dirigía Corretger y con la persona con quien vivía, Consuelo Lee Tapia. Pueblos Hispanos. En el 45 se muda a Washington, en el 46 regresa a Nueva York. Mire, señora, por favor, se muda a Washington en el 44 y en el 45 regresa a Nueva York. Y usted no dice nada más porque no sabe, y ya lo he dicho en otros videos, se trata del mejor año de Julia en su vida. Entre Armando Marín y Julia de Burgos se ganan $60,000 al año. Viven una vida tremenda, viven muy bien, pero se la pasan peleando porque si usted lee los archivos del FBI sobre Julia, hay un montón de peleas que se dan y griterías y la gente que vive allí en donde ellos están viviendo se quejan también de las peleas tremendas que tienen estas personas, ¿sí? Porque los dos son unos borrachones, pero pasan 8 o 9 meses trabajando. Ella en la oficina de la Coordinator of Inter-American Affairs, ¿sí? Haciendo propaganda en Hispanoamérica a favor de Estados Unidos de América, ¿sí? En eso trabajaba Julia. Julia trabajó siempre como una propagandista, primero del Partido Nacionalista, después del Partido Socialista, después a favor de los Estados Unidos, entre medio de eso a favor del marxismo, con pueblos hispanos, pero se les estaba pagando, ¿sí? Trabajó como una propagandista ideológica. Ese fue el trabajo más largo que hizo Julia en su vida, pero eso nadie lo comenta. Y la comunidad boricua ya, ¿verdad? Se incluye en una comunidad boricua que les rinde un gran homenaje porque ya ese año se gana un premio, el premio del Instituto de Cultura Puertorriqueña al Periodismo por un ensayo sobre la identidad nacional que se llama Ser o no ser es la divisa. Y ella se gana ese premio y allá todo el mundo saca las banderas y chichija. El Instituto de Cultura, Dios mío, el Instituto de Literatura, ¿verdad? Y ahí tenemos la prueba de que son 5 artículos que fueron premiados, ¿ya? Porque le dieron 200 pesitos a cada uno y se dividió en 5, $1,000 dividido entre 5. Pero ya como he dicho con anterioridad, eso hay que multiplicarlo por 18, casi $4,000, $3,600 era en esos tiempos de 1945, $200 y que ayudó. Y que la misma Julia en sus cartas dice que Vicente fue quien le dio la noticia. Vicente está metido en el Ateneo y en todo esto, ¿verdad? Y es una persona que siempre se está buscando el dinerito con los premios, diciendo que la comunidad de puertorriqueños en Nueva York hicieron una fiesta por esto, pero mire, yo me gané el premio 2 veces también del Instituto de Cultura por novela en el 2008 y por cuento en el 2011 y todavía estoy esperando que me hagan una fiesta. O sea,
Chihichija, por favor, yo también me gané 2 premios, ¿cuál es tu problema? O sea, no entiendo. Es hasta el 4 de julio, horrible fecha para morir, que de hecho ya muere el 4 de julio y no es hasta después que pueden mandar el cadáver acá. Ella no muere el 4 de julio, ella muere el 5, hay algunos que dicen el 6, yo entiendo que muere el 5, después de la bebelata, precisamente del 4 de julio, porque en Estados Unidos celebran muy, muy grandemente el 4 de julio. Sí, los que hemos estado en Estados Unidos sabemos que es tremenda fiesta, quizás la más grande en todo el año, de un país que peleó por su independencia y la consiguió. Y segundo, Mayra, es una falta de respeto al pueblo de Estados Unidos de América que usted diga horrible fecha para morir. Es una falta de respeto, eso no se hace. Si usted misma está buscando la independencia para su país, sería una fecha gloriosa, entiende usted, según sus parámetros. Por tanto, ¿por qué falta de respeto al pueblo de Estados Unidos de América? ¿Por qué? Esas cosas no se hacen. Muy, muy revolucionaria, muy cambiante de todas las ideas del momento. Esto se escribe en el 38, 1938. ¿Okay? Esto no se escribió ayer, esto no fue en la última marcha de los derechos para la mujer, esto fue en el 1938, 6 años después de que se le otorgara por primera vez el voto a la mujer puertorriqueña. La mujer estaba bien adelante, bien adelante. Mira, este corte tiene que ver porque se acaba de recitar a Julia de Burgos, un poema en 20 surcos, pero que se publica el 5 de marzo del 38 en El Imparcial. Y que de hecho se le cambia el tercer verso, rezá, esos primeros 8 meses en que aparece ese poema, mienten Julia de Burgos, todos mienten a coro. Y después lo va a cambiar Julia en poema en 20 surcos por lo que conocemos hoy, mienten Julia de Burgos, mienten Julia de Burgos. Y está raro como esta persona nos dice, y miren que ella está tan adelantada que 6 años después que se le da, sería al revés, usted estaría diciendo, celebrando que fuera 6 años antes. Son cosas como raras de esta señora Mayra Santos Febres que yo siempre le digo, pero ¿qué le pasa? Si fuera antes fuera extraordinario, pero es que fue después. Y recuerda, Mayra, que en el 32 se le dio el voto a la mujer alfabetizada y luego en el 36 a la mujer analfabeta. Es decir, todas las mujeres podían votar en el 36, no en el 32. De manera que hace 2 años, no hace 6 años en que todas las mujeres pudieron votar en Puerto Rico. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto, poco a poco, a ver de dónde sale ese feminismo determinado, porque a un feminismo indeterminado, que es el que tenemos ahora, que cada cosa es un revolú y es un wokismo tremendo, y está el feminismo determinado que buscaba que las mujeres fueran candidatas en las elecciones y que pudieran votar, y ese sí se otorga ya en el 29 en el 32 para el 36. Eso se establece en el 1929. ¿Y quién está en contra? El Partido Nacionalista Puertorriqueño estuvo en contra siempre de darle el voto a la mujer. Eso nadie lo quiere decir, y menos Mayra Santos Febres, porque no le conviene. Miren esto. En 1913, 14, no veo muy bien, pero aparece la Revista de las Antillas y un escrito de la famosa feminista, pero feminista de acuerdo al feminismo de 1920-1930 en España, Carmen de Burgos, ¿sí? Y un escrito que le hace a Llorens, donde dice: mi ilustre escritor Luis Llorens Torres, ¿verdad? Y ahí lo tienen, Carmen de Burgos, diciendo que va a formar parte de la Revista de las Antillas que dirige Llorens Torres, ¿sí? Y aquí dice ella, ¿verdad?, en la presentación que hace
a Llorens. Muy señor mío y distinguido amigo. ¿Recuerdan el poema Río Grande, Loíza? Muy señor río mío, ¿sí? Miren aquí, muy señor mío y distinguido amigo. He recibido su revista, muy bien hecha, interesante. Me consideraré muy honrada con figurar como redactora de su periódico. Así que, sí, Llorens conocía a Carmen de Burgos. ¿Y cuál es mi teoría? Que Julia cambia a Julia de Burgos porque Llorens le dice, cámbiate el nombre y te pareces a Carmen de Burgos, que es una feminista ya lograda, que ha publicado un montón en revistas, periódicos, libros, cuánta cosa hay. Esta señora sí que era una gran escritora y lleva mucho tiempo publicando. Claro, Julia sí es Burgos. O sea, nadie está diciendo que fue un cambio muy tremendo, ¿no? Le añadió un D y ya, ¿verdad? Eso sí. Pero quizás Llorens la llamó y le dijo, mira qué casualidad, ¿verdad? Se llaman Burgos. Oye, sería bueno que te cambiaras quizás de Burgos, se escucha mejor. Y entonces Julia lo cambia precisamente con Cortando Distancias. Ya conoce a Llorens, porque Llorens dice que la conoce en noviembre, hace como 2 meses. Así que estamos hablando de que en septiembre se conocen y entonces empiezan esa relación. Aquí tenemos muchos de los libros que ha publicado ya Carmen de Burgos en 1934-35, tiene muchos de ellos publicados, ¿verdad? La Mujer Fría es uno de ellos, y este que les voy a presentar ahora, Quiero vivir mi vida, creo que es del 34, 32-34, y miren esto. No te puedo aguantar, pase lo que pase, aborrezco a los hombres, los desprecio y quiero ser hombre también, dice la protagonista. Y en otra página dice, vuelve en ti, Isabel mía, te dejaré, haré lo que tú quieras, quiero ser hombre, cálmate, vete, quiero ser hombre, lo repite continuamente y recordamos que precisamente pentacromía con el quiero ser hombre. Hoy quiero ser hombre, me queman las ansias de ser aguerrido y audaz capitán, ¿verdad? Hoy quiero ser hombre, continuamente, ¿verdad? ¿Cuál es mi teoría? Julia ha leído muchos de los libros que tiene Llorens en su biblioteca personal y toma muchas de las ideas de ese feminismo determinado precisamente de Carmen de Burgos. Se puede escribir una tesis de maestría o una tesis doctoral hablando precisamente de todo esto que yo estoy diciendo. Pero tendrá que hacerlo yo porque a nadie parece que le interesa. Cosas muy interesantes, cosas que se pueden ver y se pueden palpar y que no necesitas ser un wokista para hacerlo. Que aquí estas dos Julia de Burgos está hablando de montones de injusticias, pero aquí ocurre una cosa bien interesante. ¿Cómo es que se dice? Se critican 2 injusticias. ¿Cuáles son esas 2? Son 2, no es una, son 2. La primera, la más obvia. ¿Contra qué injusticia es la que está peleando Julia? La primera. La mujer, ¿verdad? La injusticia que sufre la mujer. Pero no es cualquier mujer. Es una mujer ¿en dónde? En un espacio social y político determinado, que ella sigue desarrollando en el resto de su poesía y que ese espacio termina identificándose con Puerto Rico. O sea, bueno, yo no sé de qué injusticia está hablando. Estamos hablando otra vez. Mayra Santos Febres está hablando de precisamente a Julia de Burgos. ¿Ya? Ella no se entera de que se publica en marzo 5 del 38 en El Imparcial. Y habla de injusticia, pero ¿quién sufre? ¿Quién sufre ahí? Si hay una mujer que es rica, es una mujer que tiene dinero. Tú en ti no mandas, a ti todos te mandan. En ti manda tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista,
el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno y el qué dirán social. Es que esa mujer está hecha, está jugándole el juego y sacándole al varón que tiene el billete. Esa es la injusticia. Y hay una división entre una mujer del proletariado pobre y una mujer de la burguesía. De eso es que está hablando ahí. Y hay que hacer un análisis más riguroso, que aquí no tenemos tiempo. Pero ya Julia está en el marxismo, ya está en el socialismo, ya está hablando de destruir al hombre burgués. Y mire qué interesante. Abajo firma Julia de Burgos. ¿Por qué tú tienes que firmar Julia de Burgos? Un poema donde el poemario completo lo escribe Julia de Burgos. Bueno, mi teoría. Julia se establece como un ente de ficción también dentro de la literatura. Porque ella entendía, y eso lo digo en mi tesis doctoral, que la gente no entendía la ficción, y los críticos literarios menos, no entendían la ficción en la literatura, donde todo lo que entra ahí es ficción, y que usted como narrador, el que escribe, inventa un narrador que es el que narra a su vez. Por tanto, usted es parte de la ficción, pero Julia sabía que esta gente estaban confundidos y que cada vez que usted escribía, le decían que era usted el que estaba hablando. Pues entonces Julia decide aclarar, cuidado, una de Julia de Burgos está hablándole a otra Julia de Burgos, pero esa Julia de Burgos no soy yo. Y por tanto firma esa Julia de Burgos narradora. Pero eso no lo van a entender. Por favor, léase a Jesús González Maestro, que ha escrito un libro completo sobre la ficción en la literatura. Vean los videos de Jesús González Maestro. Y aquí pedimos, ¿verdad? Y aclaramos que nosotros utilizamos el materialismo filosófico como teoría de la literatura, el escrito y los estudios de el señor Jesús González Maestro. Si no fuera por eso, no hubiéramos podido pasar del ABC de Julia, ¿sí? Ese es el poderío que tiene una gran teoría para poder estudiar científicamente y filosóficamente la obra de cualquier escritor. En este caso, a Julia de Burgos. ¿Y qué hace Consuelo Burgos? Consuelo Burgos, cuando publica Poema en 20 surcos de nuevo, en la obra poética, le quita el Julia de Burgos a ese poema. Y le quita lo interesante y le quita un estudio mucho más elaborado que se puede hacer, porque es que ese no es el original, ¿sí? Y lo mismo pasa con todos los poemas. Esto nadie lo ha dicho. O sea, nadie ha dicho que Consuelo Burgos, por ejemplo, Río Grande de Loíza, se publica en 4 ocasiones antes de publicarse en la obra poética que edita Consuelo Burgos y Juan Bautista Pagán. Y en todas esas 4 veces se publica como una sola estrofa. ¿Y qué hace Consuelo? Convierte Río Grande de Loíza en 2 estrofas. Y entonces vienen los estudiosos. Sí, es que las 2 estrofas implican toda una división que nos trae a colación los 12 apóstoles y el 12 tal y cual cosa. Eso no existía, mijo. Eso no existía en los momentos en que Julia lo publica. Y cuando se muere lo cambian. Y así me pasa con casi todos los poemas. Hay unos cambios tremendos que nadie los va a hacer y yo voy a tener que hacerlo porque a nadie le da la gana de estudiar esto. O sea, ahora mismo nadie que no haya hecho lo que he hecho yo, que es leer los originales de Julia, pueden acceder a lo que Julia escribió, porque Consuelo lo cambió todo. Y son un montón de cambios que para un estudioso conciso que de verdad quiere hacer un estudio minucioso sobre la obra de Julia, no le sirve, no le sirve. Eso Mayra Santos Febres no te lo dice. Que es bien conocido, y después me gustaría que leyéramos un poema de Julia en inglés que se llama Farewell to Welfare Island, que fue el último poema que ella escribió antes de morirse, justamente antes de morirse. Así que esto
ella lo escribe en el Goldwater Memorial Hospital en Welfare Island, Nueva York, en febrero del 53. Cuando le niegan una voz, ella escoge esta. Para dar su último grito, lo da en inglés. Sí, mira, pero es que en Artes y Letras de julio de 1953, el número 1, precisamente ya Julia básicamente muere el 5 de julio y aparece publicado I, poema inédito de Julia de Burgos, I, signos de interrogación, y Tres Caminos. Esos son los últimos poemas que publica Julia y firma bien claro Nueva York 1953. Esos son realmente los últimos poemas que escribe y publica Julia. No muere en inglés, como usted sepa diciendo, ay, como escribió en inglés los últimos poemas, era porque quería morir en el inglés y echarle la culpa siempre al americano. No. De hecho, la carta de Consuelo empieza escribiendo en inglés. Y miren esto, les traigo otra vez una cosa interesante, otra vez son esos cambios que hacen los editores y que te dañan la vida. El poema I dice, y si dijeran que la vi llorando con las lágrimas mías, miren esto, mías, ¿sí? Con las lágrimas mías, ¿sí? Porque entonces cuando publican I, otra vez en la edición que hace Consuelo Burgos en el Maritú, donde hay una tercera parte que le llama otros poemas, miren lo que dice, y si dijeran que la vi llorando con las lágrimas, le quita el mías ahí, se lo quita en la obra poética, lo vuelve a publicar Jack Agüeros en la obra completa de Julia, y no aparece mías por ningún lado, y la edición de La Discreta tampoco, o sea, nadie ha leído ese poema como se supone, a menos que usted vea el original que sale en julio de 1953 en Artes y Letras. Sorry. O sea, ya yo me gané el infierno, yo no soy cristiana, así que yo pues puedo ir al infierno. Y lo último que dice sobre el infierno, pues mira, yo no tengo problema de que te vayas al infierno, no quisiera que te fueras al infierno, pero no mandes al infierno a todos los que te leen y buscan en ti conocimiento y encuentran mentira y disparate.